abre la sesión. El acta de la sesión 159 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 160 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Se ha recibido solamente una nota de la bancada de la Democracia Cristiana, quienes comunican que el diputado Gabriel Silver va a ser reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Gabriel Asensio Mancilla, que ya se encuentra presente en sala. ¿Cuál es la dirección del email? Oficina Diputado Cristóbal. Hay un diputado que tiene cerrado el audio. Ahora sí, señora presidenta. Esa es toda la cuenta. Ya, muchas gracias. Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Solamente hay una información, así que vamos a pasar a ofrecer la palabra sobre asuntos varios. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a dar continuidad con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Recibir a los familiares de don Miguel Ángel Rojas, víctima de la represión de Carabineros en el contexto de las manifestaciones sociales de octubre de 2019, quien resultó con lesiones graves que le provocaron un daño cognitivo irreparable y lo mantienen sin movilidad corporal. Asisten para referirse a este tema y están presentes don Pablo Vázquez, de la Coordinadora de Justicia para Miguel Rojas, doña Yerka Ávila, de la Coordinadora de Justicia para Miguel Rojas, doña Rosa Fuentes, esposa de don Miguel Rojas, y la señora abogada del CODEPO, señora Mariela Santana, que apoya en el proceso legal. Quisiera que nos ordenáramos con respecto al ofrecerle la palabra, así que ustedes me puedan decir quién va a dar inicio. Bueno, inicialmente yo voy a exponer un poco el principio del caso y después vamos a dejar directamente a Yerka junto con Rosa para hacer un poco el relato, dar las particularidades del caso, y luego Mariela va a ahondar sobre los temas más jurídicos, también sobre alguna duda que puedan tener. Ya, ofrezco la palabra a usted, don Pablo Vázquez. Buenas tardes. Bueno, la idea de esta exposición es dar cuenta sobre el caso de Miguel Rojas, que también está presente ahí en la casa con Rosa Fuentes y Yerka Ávila. Bueno, aclarar un poco para el contexto que una persona que está con daño irreversible, que es de cuidado exclusivo por parte de su esposa Rosa, por lo mismo nosotros fuimos a apoyar para que se pudieran conectar, y un poco por eso viene que ella está acompañada de Yerka hoy. Dar cuenta inicialmente de que el caso de Miguel se produce el día 22 de octubre de 2019, o sea, 3 días del estallido social y a un día de que el presidente Piñera haya llamado con un poco al tema del que hay un enemigo poderoso, implacable, que estaba como destruyendo el país, y es en ese contexto, o sea, el día 22 de octubre, a 2 días de ocurrido eso, que ocurre este caso con Miguel, que no solo tiene que ver con la represión directa de Carabineros, sino también de cómo en ese contexto especial hubo negligencia en la atención de salud, en que él no fue tratado adecuadamente hasta que fue encontrado como un NN por su esposa, abandonado en una sala de hospital. Entonces un poco todo ese detalle se va a ir viendo a través del relato que se haga ahí en conjunto con Yerka y con Rosa, y bueno, y los demás temas que tengan que ver con el proceso legal, y un poco dar cuenta de cómo se va viendo eso, lo va a ver Mariela. Así que ahora daría el paso a Yerka y a Rosa para que les cuenten un poquito más en detalle. Ofrezco la palabra entonces a doña Rosa Fuentes y Yerka Ávila. Ya estoy. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Fuentes. Perdón, soy la esposa de Miguel Rojas. El día 22 de octubre del 2019, mi esposo sale a trabajar a la comuna de Independencia, Conchalí.
A la 1:30 de la tarde mi esposo se pierde, todo esto en el contexto del estallido social, se pierde en un líder de Independencia. Él sale a tomar medidas, había un contexto de un estallido, de un saqueo en el supermercado, y mi esposo se pierde ahí. A las 6 de la tarde yo me entero de que mi esposo estaba desaparecido y me llamó el jefe de Miguel. Yo comienzo a llamar a la quinta comisaría, porque era lo más cercano a su trabajo, a la quinta comisaría de Conchalí. Comienzo a llamar diciendo si había un nombre, por el nombre de él, por su estatura, pero nadie me daba mayor razón de dónde estaba mi esposo. Decían que ellos jamás lo habían tomado, de que buscar en los hospitales. Llamé a todos los hospitales que pude llamar, nadie me daba razón de mi esposo. Como estábamos en toque de queda y era a las 6 de la tarde, a las 8 empezaba, al otro día a las 6 de la mañana, a donde primero parto yo es a la quinta comisaría, con su licencia de conducir en mano, con su antigua licencia. Yo llego a la quinta comisaría y le digo a un carabinero, le digo, estoy buscando, me dicen que ustedes tomaron a mi esposo aquí, porque Miguel andaba con el compañero, y el compañero dijo de que Carabineros lo tomó detenido. El carabinero toma la licencia de Miguel, mira la foto, da 2 o 3 pasos, se da la vuelta y me dice, no lo hemos tomado aquí, y me devuelve la licencia. Ahí mismo me puse a llorar, porque la impotencia de que ni siquiera revisara el calabozo, revisara los documentos, no sé, un papel, simplemente él se da la vuelta y se va en negativa. Empezamos a buscar por todos lados a mi esposo, no vaya a Recoleta o vaya a Colina, llegamos a muchas partes, hasta que, no sé, a las 3 de la tarde se me ocurre llamar al San José y pregunto por algún NN que pueda haber llegado, no sé, y me dicen, hay 2 NN aquí, tiene que venir a reconocerlos acá. Yo parto al San José, llego como a las 4:30 de la tarde, y me hacen esperar como 1 hora más o menos, y sale una doctora y me dice, efectivamente este caballero está acá, pero está en un estado grave. Yo me imaginé que tenía una pierna quebrada, un brazo quebrado, pero la verdad es que cuando entré a la sala, yo entré en shock, porque estaba vomitado. Cuando yo lo vi, estaba vomitado, recién le habían puesto suero, tenía un tubo en la boca con un paño amarrado, todo sediento el paño, inconsciente, totalmente inconsciente. Yo entrego su licencia y ellos ven que Miguel es FONASA C. En menos de 1 hora tenían una ambulancia totalmente equipada para poder llevarlo al neurocirugía a operarlo. Nadie me daba razón de nada. Al otro día me dirijo a buscar las pertenencias de Miguel al San José, porque él usaba prótesis y lentes, y me dicen que una ambulancia lo llevó ahí. Y ahí me entero, y ahí me voy enterando de que la ambulancia venía de 24 horas, de un 24 horas que queda ahí en Conchalí. Llego, hablo con la enfermera, y era Katherine Ismail, que ella me dice que quedó impactada. Me dice, usted es la señora del caballero que llegó en muy malas condiciones, lo trajo Carabineros, lo querían dejar tirado aquí en la sala, porque ya lo habían dejado tirado otro hombre de Colina, y ella se enojó mucho, le dijo, no, o me esperan que traiga una camilla o no lo bajan de acá. Entonces, cuando ella se dirige al Z, ve que Miguel llevaba un brazo atrapado en el asiento, y ellos lo empiezan a tirar a Miguel, y ella le dice, pero tenga cuidado con el brazo que lo trae atascado, y ellos le dicen, pero ¿para qué quiere el brazo si tiene el otro bueno? Y ella recibe a Miguel en la camilla y le dice, espérenme aquí porque tienen que llenarme la documentación. Ellos dejan a Miguel ahí, y ella me dice que Miguel llevaba líquido en los pulmones. Ella le presta los primeros auxilios. Ella le presta los primeros auxilios, y a ella le sorprende porque al tomar a Miguel era como, estaba todo mojado primeramente, todo mojado. Y al tomarle los primeros auxilios dice que era como tomar una bolsa de yogur. Me dijo, impresionante, porque aquí no hay piletas para que él se hubiera ahogado.
y Carabineros se va, ella muy molesta cuando ya termina, manda a Miguel con código azul al San José, ella muy molesta llama para hacer el reclamo a la quinta comisaría, que no hicieron el procedimiento que se debía hacer. Ellos pasa todo esto saluden diciendo de que estábamos en una emergencia nacional, por eso no habían llenado los papeles. Y por el relato de ella sabemos que luego Carabineros se comunica. Sí, por el relato de ella me dice que después Carabineros llama en la tarde, en la noche, después que ellos lo dejaron, preguntando el estado de ese hombre, si estaba vivo o no estaba vivo. Ese es el relato que Catherine me comenta, y a la vez me pasa un video cuando llega el carro Z, bajan a Miguel de ahí. Nosotros actualmente lo que estamos buscando no es solo, estamos buscando justicia, pero también poder articular una historia coherente, ya que hay algunos elementos que desconocemos. Nosotros no tenemos imágenes de lo que ocurrió dentro del supermercado, solo sabemos que Miguel en algún minuto no sale más del supermercado y luego es encontrado y dejado por Carabineros, por funcionarios en este servicio de urgencia 24 horas de Conchalí. No hay cuentas tampoco, por ejemplo, no hay constatación de lesiones de Miguel. Miguel es encontrado con un golpe en la cara, rasguños en su cuerpo, no sabemos qué ocurre con sus pertenencias, y como comenta Rosa, Carabineros en algún minuto durante la noche llama a este centro de urgencia para saber el estado de salud de la persona que habían dejado. Sin embargo, a la familia le fue negada la información de forma reiterada. Por otro lado, consideramos que en términos de salud pública, la salud tampoco dio respuesta a las necesidades de ese minuto de Miguel, esperando más de un día para poder intervenirlo. Según el parte médico, al momento de intervenir a Miguel, él tenía el 90% de su cerebro con sangre. Eso le dejó un daño cognitivo severo. Hoy día Miguel es una persona que requiere de cuidado de tiempo completo, lo que significó en términos estructurales para la familia que Rosa dejara de trabajar y que uno de los hijos, el menor, se hiciera cargo económicamente del padre y de la madre. Tuvieron que abandonar su vivienda y empezar a vivir de allegados en la familia, con la familia de Rosa, la mamá y el papá de Rosa en esta casa. Miguel, como les comentaba, está postrado, está en situación de postrado, se alimenta por una gastrostomía, usa pañales para poder evacuar sus necesidades. Él requiere asistencia completa, lo tienen que afeitar, lavar los dientes, peinar, bañar. Su calidad de vida ha sido súper dañada. Él era un hombre trabajador. Nosotros hemos logrado hacer una revisión clínica porque según el médico que lo intervino, él reporta que es un aneurisma la que a él se le revienta, y por esta razón es que él tenía sangre en su cabeza. Sin embargo, no hay claridad respecto de las razones por las cuales se podría haber reventado este aneurisma. Es el único diagnóstico que tenemos, no hemos tenido la posibilidad de tener diagnóstico de otros profesionales. Es súper complejo porque la epicrisis la firma la persona que opera. Nosotros tuvimos una conversación hace poco con él y él dice, la verdad es que yo opero muchísima gente todos los días, por lo tanto no recuerdo casos en específico. Sin embargo, como había comentado Rosa, él venía con golpes y con líquido en los pulmones y mojado completamente. Entonces, desde nuestra mirada, efectivamente hay intervención
de tercero en la condición en la que queda actualmente Miguel. ¿Algo más que agregar en esta parte, No, doña Rosa? No, Ya. no. Entonces le otorgamos la palabra a doña Mariela Santana, abogada del CODEP. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes, señora Rosa, Yerka. Bueno, el caso de Miguel es uno de los casos más dramáticos del estallido social, sobre todo porque durante mucho tiempo se mantuvo en un subregistro. Es una de las causas que pasó por accidente y no como una víctima del estallido social. Y eso derivó en que hasta la fecha la investigación ha ido muy lenta, pese a que nos encontramos con 3 investigaciones en paralelo que estamos a la espera de que se agrupen. Existe una primera denuncia que la hizo la señora Yerka al día siguiente de desaparecido su marido. Luego se hizo parte con una querella el Instituto Nacional de Derechos Humanos, querella que es la que está rigiendo la investigación, la que está vigente, y luego CODEPU se sumó con otra querella por los delitos de lesiones graves, gravísimas con ocasión de tortura, porque pensamos que ese es el tipo penal. Eso es lo que le ocurrió a Miguel. Miguel fue castigado por estar dentro del supermercado. Miguel fue castigado por efectivos de carabineros, y eso nos consta, y lo vamos a acreditar a lo largo de la investigación. Bueno, y estamos a la espera de que se agrupen las investigaciones y que podamos pedir diligencias que están pendientes. Lo que ocurre precisamente en el caso de Miguel es que con toda esta demora, ya llevamos casi 2 años sin tener avances en la investigación, sin encontrar un robustecimiento de los organismos auxiliares, incluso de la Administración de Justicia, que puedan ayudar con las diligencias necesarias para elaborar informes médicos, para evacuar incluso los informes que ha pedido la fiscal Chong. Acá no hay una voluntad, en el fondo, para que esta investigación llegue a buen término. Pero nosotros estamos esperanzados en que podamos darle celeridad a la investigación, y por eso agradecemos esta instancia, agradecemos que finalmente el caso de Miguel se haya visibilizado y se le considere como una víctima del estallido social, porque eso es lo que ocurrió. Miguel Rojas era un hombre sano, trabajador, cuya última interacción estando sano fue con Carabineros de Chile, dentro del supermercado. Consta en la carpeta investigativa que existieron cámaras que estuvieron filmando el interior de lo ocurrido en el supermercado. El supermercado líder no ha entregado la totalidad de las imágenes captadas por las 17 cámaras que habían en el local. Solo contamos con 2 cámaras, y 2 cámaras que registran el ingreso en 2 ocasiones de Miguel corriendo. Miguel no estaba con un aneurisma, no estaba con cojera, no estaba con ninguna dificultad física. Miguel entró y salió en 2 oportunidades con su compañero de trabajo. Entraron al supermercado y el compañero de trabajo declara en la carpeta investigativa que la última vez que vio a Miguel fue cuando funcionarios de Carabineros lo tomaron por el hombro y lo arrastraron hacia el interior del local, hacia el área de congelados. De ahí se le perdió la vista a Miguel. El compañero de trabajos de Miguel salió solo del supermercado, eso se registra en los videos, y luego declara. Ocurre que, obviamente por temor a represalias, ahora este señor no es sabido y no podemos contar con una segunda declaración. Pero si nosotros analizamos todos los antecedentes que obran en la investigación, los videos de Miguel, el historial clínico anterior a esta edema, a esta
edema subdural que tiene Miguel ahora, Miguel era un hombre sano. Si nosotros analizamos en conjunto y seguimos las reglas de la lógica, no nos cabe otra posibilidad que deducir que fue víctima de apremios ilegítimos en el interior del supermercado por parte de los funcionarios de Carabineros de la comisaría de Conchalí. Así también lo declara la TENS del centro 24 horas que lo recibió, y a la que le consta que una vez que abandonaron a Miguel en ese centro hospitalario, ni siquiera dejaron sus identidades, lo dejaron en una camilla y salieron arrancando. Eso también habla de un actuar fuera de protocolo. Ya sabemos que desde el estallido a la fecha, las fuerzas de Carabineros, las fuerzas de orden público, no han respetado los protocolos de proporcionalidad de la fuerza. Y ya tenemos el caso de María Acuña, que es muy similar al de Miguel. Sabemos y nos consta que Mario Acuña también fue objeto de apremios ilegítimos. Nosotros sostenemos que Miguel fue víctima de torturas y a causa de sus torturas quedó con lesiones graves, gravísimas, irreversibles. Entonces, y para terminar, nosotros solicitamos que el caso de Miguel sea considerado como uno más de violación a los derechos humanos durante el estallido social, que sea visibilizado y que se adopten dentro de las competencias de esta honorable comisión todas las medidas tendientes a poder determinar responsabilidades de Carabineros, de cumplimientos de protocolos, de cumplimiento también y de determinar responsabilidades también de las instituciones de salud, que no le prestaron el auxilio que podría haber a lo mejor posibilitado que Miguel no estuviera en las pésimas condiciones en las que está hoy. Hoy día Miguel está subsistiendo gracias a la solidaridad de la comunidad y a la visibilidad que le ha dado la prensa independiente, en el fondo. Recién ahora está siendo atendido por la unidad de postrados de la comuna, pero durante meses han tenido que batírselas por sí solas, la familia, en lo económico, en cuanto a salud, en cuanto a salud física y mental, y ahora también acudiendo a la justicia también solidaria. Bueno, eso por nuestra parte. Nosotros esperamos que al agrupar las investigaciones vayan acelerándose las diligencias, que exista una voluntad de no archivar las investigaciones, que puedan, así como las investigaciones en contra de los manifestantes corren como avión, ojalá que las investigaciones que persiguen determinar responsabilidades de agentes del Estado también corran la misma suerte. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. No sé si hay preguntas respecto al ámbito judicial, a cómo va la investigación. Le agradecemos a doña Mariana Santana, abogada del CODEPO, que apoya el proceso legal de justicia para Miguel Rojas. Ofrezco la palabra a diputadas y diputados que están presentes, conectados en esta sesión. Señora Presidenta, me gustaría agregar un par de antecedentes que me parecen relevantes. Ofrezco la palabra a doña Yerka, hágalo nomás. Sí, para nosotros es súper importante y agradecemos, como dice Mariela, esta instancia porque necesitamos apoyo en algunas revisiones que hay que hacer. Por ejemplo, en algún minuto el Servicio Médico Legal ofreció una pericia de salud. Esta pericia ocurrió de forma solo administrativa, por lo tanto el Servicio Médico Legal solo toma los antecedentes entregados desde el hospital y con eso es una evaluación administrativa, pero hasta la fecha Miguel no ha sido revisado por nadie para poder esclarecer el diagnóstico. Eso por una parte. Y por otro, como bien mencionaba Mariela,
Miguel hoy día, en la condición en la que quedó en este contexto de estallido social, con intervención de agentes del Estado, él requiere de rehabilitación completa, física, cognitiva, incluso de deglución. Él lleva muchísimo tiempo alimentándose por gastro, y él requiere acompañamiento fonoaudiológico para poder aprender a deglutir nuevamente. Él requiere caminar, poder hacer algunas funciones, y el no reconocerlo como una víctima de violencia de Estado nos ha dificultado de alguna manera el proceso de rehabilitación, porque tenemos que apelar a algunos programas existentes de postrado, pero estos programas apuntan a personas adultas mayores, que no es la condición de Miguel. Miguel es un hombre, es joven, y por lo tanto hay muchas cosas que podrían optar en su condición, pero a él no es el público objetivo al cual debería apostarse. Solo eso quería agregar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, doña Yerka Ávila. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para las preguntas. Presidenta. Palabra solicitada, parece que sí. ¿Sí? Presidenta. Gabriel Asensio. Ofrezco la palabra al diputado Gabriel Asensio. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a usted, a los integrantes de la comisión y a los familiares de don Miguel Rojas. La verdad es que nunca deja de impactar los relatos que nosotros escuchamos sobre los grados de violencia alcanzados de repente en contra de la gente sencilla. Yo sé que yo tengo un relato acá que es absolutamente coincidente con lo que dice la señora. En el relato se señala de que Miguel habría sido encontrado dentro del supermercado Líder por fuerzas policiales. Hay relatos de testigos, de un niño parece que andaba con él, que lo esperaba afuera. Pero simplemente es realmente impactante la forma como se actúa. No tenemos todavía antecedentes como para decir, ¿no es cierto?, afirmar categóricamente que las lesiones que presenta Miguel Rojas sean atribuibles, ¿no es cierto?, específicamente a los funcionarios de Carabineros, pero toda mi experiencia, todo lo que nosotros conocemos, indica, ¿no es cierto?, nos lleva hacia ese punto. No hay tampoco ninguna colaboración por parte de Carabineros en el sentido de tratar de encontrar respuestas, las respuestas que los familiares buscan. No veo en los antecedentes de que Carabineros efectivamente haya contribuido a tratar de esclarecer la situación que vivió Miguel Rojas. Veo, por el contrario, ¿no es cierto?, que la policía asegura de que por tratarse de una intensa jornada de protestos no se registró la hoja de ruta del furgón en que se trasladaban los uniformados, ¿ya?, o que no contaban con GPS, o las declaraciones, la forma como fue llevado a un centro de salud, no sé, no hay, de repente uno podría encontrar, mira, aquí hubo una gran capacidad de colaboración por parte de la policía, que nos dijo qué, dónde, cómo fue tomado, lo ubicamos, lo tomamos, lo llevamos a algún lugar. Nada de eso ocurre. Es justamente todos los antecedentes lo que nos indica es que lo que aquí hay es simplemente el intento por ocultar la participación de los uniformados, quienes hayan sido. Entonces es tremendo lo que ocurre acá. Hay una pregunta que yo igual quisiera hacer, ya sea, veo en un relato que la señora de Miguel Rojas dice que ella tuvo que dejar su empleo y empezó a hacer pan en su hogar para vender y tener recursos, que el hijo de 19 años tuvo que poner a trabajar y que en algunas ocasiones fue a pedir ayuda a la municipalidad, con pañales, ¿ya?, a pedir ayuda a la municipalidad, pero que no quiso ir nunca más porque eso le significó pasar por malos ratos cuando le espetaron que por qué no trabajaba, ¿ya? A mí me gustaría saber si esa situación se resolvió, ¿ya?, y qué municipalidad es.
si están ayudando o si están contribuyendo, ¿no es cierto?, a aliviar en una pequeña parte, ¿no es cierto?, este tremendo sufrimiento que tiene la familia y que tiene Miguel. Esa es una pregunta que yo quisiera hacer. Y la otra, no sé cómo podemos responder esto, porque acabo de escuchar, ¿no es cierto?, de que a raíz del requerimiento de rehabilitación completa que necesita Miguel, él debe ser reconocido como víctima de violencia del Estado. Ahí no sé, no estoy claro de cómo se hace ese procedimiento, si es que tenemos que oficiar a alguien o preguntar o contar, decir algo, no sé, ya por este hecho. Y después, no sé si también corresponde que podamos informar al Instituto Médico Legal de esta situación, contar lo que está pasando y que el Instituto Médico Legal nos diga, ¿no es cierto?, efectivamente qué es lo que ellos pueden hacer con el objeto de hacer un examen completo, no solamente este examen que dicen, ¿no es cierto?, que a raíz de los antecedentes que alguien le envió, elaboran algún tipo de informe, pero sin revisarlo, ¿ya? Y de repente yo tengo la impresión de que no nos corresponde a nosotros, yo creo que le corresponde a la Fiscalía, ¿no es cierto?, el solicitar, el pedir un informe en este sentido, pero ahora si nosotros podemos contribuir y expresar nuestro respaldo, apoyo, contribución, ¿no es cierto?, lo que sea necesario para ir viendo cómo podemos efectivamente colaborar con esta situación. Es un caso dramático, obviamente, ¿no es cierto?, es lo que nos tocó vivir, pero si esta comisión puede hacer algo, yo creo que va más o menos en la línea de lo que la familia nos había estado pidiendo, y yo creo que no es nada del otro mundo que podamos hacerlo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Hay alguna solicitud de la palabra para preguntar mayores antecedentes con respecto a este caso tan complejo? No hay palabra solicitada, señora presidenta. ¿Pudiera otorgarle la palabra a quienes pudieran responder la pregunta que ha hecho el diputado Gabriel Asensio, por favor? Muchas gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, hoy día nosotros somos de la comuna de Pudahuel. Miguel ha vivido toda la vida en la comuna de Pudahuel y actualmente hubo cambio de administración después de varios años de la administración anterior. Hubo cambio de administración y eso nos permitió tener una conversación nueva, exponiendo estos malos entendidos por parte de los funcionarios, y ellos se comprometieron con algunas ayudas puntuales que se valoran y que tienen que ver con un aporte de pañales importante y la alimentación, porque Miguel tiene que consumir un ensure, que es una leche como fortificada. Y el resto de los elementos, porque no es solo eso lo que utiliza, hay otros elementos como sabanillas, gasas, jeringas de alimentación, que las conseguimos a través de redes, la verdad, autogestionadas. Al menos estos dos gastos más grandes la municipalidad se comprometió a poder apoyarnos, y estamos como en esas conversaciones hoy día. Recibimos hace una semana el primer aporte por parte de la municipalidad y esperamos que esto se pueda mantener en el tiempo. Sabemos también que hay algunas limitantes respecto de las donaciones por parte de la municipalidad, porque tiene que ver más bien con el presupuesto, y es por eso que también requerimos ingresar a Miguel efectivamente a otro tipo de programas que nos puedan ir apoyando en distintas necesidades, no solo de respecto de su salud física, sino también de los insumos que él requiere para poder sobrevivir. Muchas gracias. ¿Alguien más puede complementar? ¿No hay más preguntas, señor secretario? Señorita Paula, ¿hay alguna solicitud de la palabra? Pablo Vázquez está solicitando la palabra, presidenta. Otorgo la palabra entonces
a don Pablo Vázquez. Muchas gracias. Bueno, un poco complementando lo que decía Yerka junto con Rosa. Además, en este periodo algo que no hemos mencionado aún es que ha habido importantes problemas de salud que ha tenido Miguel y que no han podido ser tratados de forma adecuada. Uno, por el contexto de limitantes económicas que obviamente tiene la familia, y por otro lado, por el tema de la pandemia. De hecho, la familia estuvo con COVID en un momento. Él ha sufrido constantemente temas de salud de tipo respiratoria y otros que ha implicado que tengamos que estar gestionando de urgencia atenciones médicas en el domicilio y no a través del sistema, porque sabemos que los servicios de salud no tienen integrado este tipo de atenciones de urgencia, y de verdad han sido situaciones de riesgo vital. O sea, hace alrededor de un mes Miguel tuvo que ser operado nuevamente en el hospital de neurocirugía para cambiar la válvula que le drena el líquido del cerebro hacia el estómago. Entonces, eso también fue un tema de riesgo vital que tuvimos que operarlo desde a partir de un diagnóstico que se hace en el día, se tiene que operar en la noche. Y todo esto implica también un tema de costos, de redes, de estrés para la familia. La misma Rosa también tiene que, en base a esto, tener que limitar las pocas posibilidades que tiene de obtener ingresos, que a través de la venta de tortas, pan y otras cosas que hace en la casa mientras está cuidando de forma permanente a Miguel. Entonces, además, hay una gravedad en cuanto al tiempo en este caso, porque efectivamente hemos tenido muchas situaciones de salud, y esto también implica que es una justicia en que si se tarda, además de que se va deteriorando el tema de salud de Miguel, también por otro lado hay situaciones de riesgo vital que se han vivido durante estos 2 años, casi 2 años ya, de forma constante. Entonces también por eso nosotros teníamos un poco la urgencia de poder hablar con ustedes y de dar a conocer el caso, porque si es que no se visibiliza esto, efectivamente, como ocurrió durante mucho tiempo, iba a estar invisibilizado e incluso podría implicar el riesgo vital de Miguel, y que él quedase abandonado, además de todas las condiciones, también por los sistemas de salud. Así que eso también es otro tema que es importante complementar. Muchas gracias, don Pablo Vázquez. Yo, en mi rol de presidenta, y como hemos tenido diversas audiencias que son así de complejas, de lamentable, y que hayan ocurrido durante el estallido social, y me quedo con las palabras que señalaba la abogada Mariela Santana al señalar que efectivamente Miguel Rojas es una víctima del estallido social, y por lo tanto lo que se requiere es que se encuentre justicia, que haya una reparación integral respecto a la salud, pero también es importante que Carabinero pueda entregar aquellos antecedentes, que revise los protocolos que están solicitando ustedes a raíz de esta investigación, que éstas se puedan entregar, y donde se tiene que colaborar con la búsqueda de la justicia, donde Carabinero, a través de su institucionalidad, tiene que solicitar aquellos antecedentes a las personas que ese día les tocó entregar esta información, de quienes lo fueron a dejar hasta esta red de salud, y que también la red de salud, este sistema de salud, debió atender aquellas urgencias, no esperar que al día siguiente llegue la señora Rosa para que ella pueda solicitar y encuentre en una calidad de NN a su esposo. Si ella no llega o no está preocupada, lamentablemente estaríamos en una situación hoy día de decir que no nos encontraríamos con Miguel Rojas. Entonces yo creo que de esta comisión vamos a solicitar los oficios que nos competen, como ya hacía en la consulta el diputado Gabriel Asensio. Ideal es que se pueda avanzar con respecto a qué hicieron respecto a este caso Carabinero, y ahí el señor secretario, quien se maneja en el ámbito jurídico, nos ayudará en esta redacción con respecto a Carabinero. También la solicitud que ellos hacen de poder contar con aquellos peritajes de parte del Servicio Médico Legal. Si esto no se han hecho, preguntar desde esta comisión si en este caso compete, se hicieron o no aquellos peritajes que hoy día ustedes requieren para seguir avanzando con la investigación. De igual manera, al señor ministro de Salud, el rol que le tocó cumplir ese día a ambos hospitales, en el cual
Él fue encontrado como NN, posteriormente también el traslado que se hace respecto a su situación. Yo creo que es necesario, como señalaba Pablo Vázquez, visibilizar este caso porque se requiere avanzar en la investigación, pero también se requiere incorporarlo como un caso que requiere un apoyo integral. Los pañales o cualquiera sea en esa situación son insuficientes hoy día, o el alimento que un municipio puede entregar, porque se trata de una situación de vida en la cual se encontró el señor Rojas en esta situación, y donde se requiere de parte de la familia que se haga justicia, pero también ver de qué manera él puede ser acompañado en su rehabilitación, que es lo que solicita su señora, y donde también esta comisión tiene que velar para que haya un avance en la investigación para don Miguel Rojas, quien hoy día se encuentra postrado. Así que, señor secretario, para que pudiera ayudarnos en esta redacción, y obviamente al Ministerio Público para que pueda avanzar con esta investigación, que ya son 2 años y en el cual la familia y todos ustedes que están apoyando y exigiendo justicia para Miguel Rojas, se requiere también que esta comisión pueda hacer los oficios correspondientes. Señora Presidenta, para aclarar el punto, este es un tema que está con querellas criminales, en donde hay intervención del Ministerio Público y también de los tribunales de garantía. De tal suerte de que esta corporación no tiene competencia ni para dirigir oficios al Instituto Médico Legal. Quien es competente para dirigir oficio al Instituto Médico Legal es un juez de garantía previa petición del Ministerio Público, ni tampoco tiene competencias para solicitar al Ministerio Público celeridad o pertinencia en cuanto a la evacuación de sus medidas intrusivas. Lo que sí podemos hacer es dirigir oficio a Carabineros, precisamente para indicar que entregue los antecedentes y que indique si se cumplieron los protocolos sobre uso racional de la fuerza. Y podemos dirigir un oficio también al Ministro de Salud para que diga cómo actuaron bajo los protocolos días de cuidado de salud los 2 hospitales intervinientes. Si mal no recuerdo, uno es el San José, pero el otro no me acuerdo cuál era. Si nos pueden hacer llegar esa información. El San José lo tengo claro, el otro es el que tengo mi duda. Timón Ojeda se llama. ¿Ojeda? Timón Ojeda, es un Timón 24 Ojeda. horas. Timón Ojeda. Muchas gracias. Disculpe, es el Hospital de Neurocirugía de Salvador. Él fue recibido en el 24 horas de Conchalí, que es un centro de urgencia pequeñito, luego es trasladado al Hospital San José, y del Hospital de San José es trasladado al Salvador, al Neurocirugía del Salvador, que es donde es operado. Perfecto, muchas gracias. Con esa hoja de ruta, que fue el itinerario que tuvo la víctima hasta terminar en el último recinto hospitalario, con eso ya podemos encauzar la comunicación, señora Presidenta. ¿Se gusto toma el acuerdo? Sí, sería importante que doña Yerka Ávila y la señora Rosa Fuente nos pudieran entregar ese detalle respecto a los hospitales para no tener equivocaciones al respecto y hacer por lo menos llegar ese oficio, como bien señalaba el señor secretario, a estas 2 instituciones, que sería el ministro de Salud y también sería Carabineros. Por eso yo le preguntaba cuál es el procedimiento, y él es nuestro control jurídico en esta comisión. Así es que podemos solicitar, señor secretario, los acuerdos, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Señores diputados, ¿habría acuerdo para despachar los 2 oficios antes indicados? Perfecto. Don Boris Barrera. Perfecto. Son Cristóbal Urruticoechea. De acuerdo, señor secretario. Perfecto. Tenemos quórum, señora Presidenta. Entonces, acordado. Ya. De acuerdo. ¿Alguien va a hacer algunas preguntas respecto a este primer caso que tenemos hoy día en esta sesión especial?
diputados, diputadas. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Ya. Muchas gracias, señor secretario. Quiero agradecerle a los familiares de Miguel Ángel Rojas, víctima de la represión de Carabineros. Quiero agradecerle también a Yerka Ávila, coordinadora de la justicia para Miguel Rojas, a Pablo Vázquez, de la coordinadora de justicia para Miguel Rojas, a Rosa Fuentes, esposa de don Miguel Rojas, y a la abogada de Codepu, doña Mariela Santana. Muchas gracias. Y vamos a dar continuidad a la segunda audiencia que nos convoca en esta sesión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos los intervinientes. Muchas gracias. Y en este segundo punto de la sesión tenemos que recibir a la señora Tania Gilda Suet Cisterna, a objeto que exponga a la comisión en su calidad de víctima por violación de los derechos humanos causado por la Armada de Chile desde fines del año 1973, época en que junto a su familia fueron despojados de tierras, lo que quedó establecido en la realidad judicial de las sentencias en sus diversas instancias. Quisiera solicitarle si se encuentra conectada la señora Tania. Tania. Sí, acá estoy. Sí. Ya, muy buenas ofrezco tardes. la palabra a usted. Bueno, antes de comenzar a exponer mi problemática, primero agradecerle a la comisión que nos haya recibido, agradecer que nos puedan escuchar a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, y especialmente agradecer a la presidencia y a los miembros por oírnos. Me presento, me llamo Tani Suit, soy jefa de hogar, soltera, con 2 hijos. Tengo un hijo con discapacidad, lo cuento porque esto forma parte de todo el contexto que voy a relatar más adelante. Y bueno, me ha costado mucho sacar a mi hijo también por la discriminación adelante. Estoy acá hoy día después de 48 años para solicitar justicia. Ha pasado mucho tiempo de esa fecha. Y como para contextualizar un poco, quiero contar un poco sobre mi familia y cómo llegaron a obtener la tierra y cómo llegaron acá. Mi papá se llama Peter Swift Delano y él ya no está, él falleció el año 2008. Y el primer Delano que llegó a Chile fue el año 1818, porque él era norteamericano y fue contactado en Nueva York por un funcionario del gobierno de Chile en ese tiempo, de don Bernardo Higgins, para traer la primera fragata para la escuadra de Chile que se estaba formando en la época, ¿ya? Y que ese primer antepasado que llegó se llamaba Paul Delano Tripp y trajo la fragata Curiazo, que llegó acá desde el 1818 a 1819 la navegación. Y él formó parte de esa campaña que hizo la Escuadra Libertadora junto a Lord Cochrane, junto a su hijo, de 12 años en ese tiempo, que también se enroló en la Marina chilena. Ellos pasaron a nacionalizarse. Cuento esto porque este antepasado está sepultado con honores de héroe de guerra en el cementerio número 1 de Talcahuano. Después van a entender el contexto. Luego, bueno, mi abuela Berta Delano es descendiente directa de él, pero ella en el año 1958 le heredó el predio donde ella habitaba mi papá, ¿ya? Y en ese año yo también nací, nos fuimos inmediatamente a vivir a nuestro fondo. Mi papá tuvo que partir de cero para construir la casa, era rural, así que para obtener luz, agua y empezar a construir el hogar de la familia. Ahí tuvo una niñez súper bonita, tenemos recuerdos muy felices.
Este es un predio de 247 y algo hectáreas, y está constituido por bosque nativo, terreno para siembra, quebradas con vertientes y un acceso como a 3 a 4 playas, porque queda en la costa de Talcahuano, la península de Tumbes. Todo eso, bueno, yo tengo un hermano y entonces les comentaba que era súper bonito, pero eso duró hasta el 11 de septiembre de 1973. En esa ocasión del golpe, desde ahí en adelante nosotros fuimos hostigados, allanados un montón de veces. En ese entonces yo tenía 15 años y mi hermano 16, y en una ocasión yo recuerdo haber estado de bruces en el suelo, con las manos atrás, y nos gritaban buscando armas y por los alrededores. Eso ocurrió muchas veces. Aparte de eso, el predio nuestro queda a minutos del destacamento de infantería de Marina Aldea, lugar donde fueron brutalmente torturados, maltratados y desaparecidos muchos chilenos. Entonces se escuchaban las ráfagas de metralleta, los gritos, los cantos en la mañana cuando lo hacían formarse. Y como queda toda esta península, queda como cerca de la Armada, nosotros para pasar a nuestra casa, éramos revisados, a ver si llevábamos objetos extraños. Y esto se prolongó por todo ese año, donde hacían ejercicio alrededor, disparando, haciendo sus campañas, y rompían los cercos, se nos escapaban los animales, hasta que una noche, como a principios del 74, irrumpieron en la noche, camuflados, los infantes de Marina, con armas, y nos expulsaron, y tuvimos que salir arrancando con unas pocas cosas en el camión de mi papá, sin mirar atrás, y muertos de miedo. Obviamente, en la casa quedaron muchos objetos queridos para mí, como los recuerdos de mi abuela, las fotos. Nosotros salimos prácticamente con lo que teníamos puesto. Y todos sabemos lo que pasó después. Nosotros, ¿a quién le íbamos a reclamar si no había justicia? Nos tuvimos que quedar callados por mucho tiempo. Y bueno, después esto nos trajo problemas, cada uno por su lado. Mis papás se separaron, vivimos en diferentes partes. Yo logré estudiar, y como el año 81 me fui a Temuco a trabajar. El 83 estaba en Coyhaique, cuando recibí una carta de mi hermano diciendo que mi papá lo fueron a buscar unos guardias armados a la casa, con la intención de llevarlo a la comisaría naval para firmar un documento. En ese documento se le está expropiando el terreno después de 10 años y ofreciéndole plata que mi papá no quería, pero no tenía ninguna forma de oponerse, porque no había justicia en ese tiempo. Y el documento lo había emitido el notario de esa época en Talcahuano, que era hermano del comandante en jefe de la segunda zona naval. La ocupación fue legal, y tratando de darle un cariz de legalidad se hizo esto. Y esto fue presentado como hecho de la causa en el Consejo de Defensa del Estado. Jamás lo impugnó. Pero después de establecer la ilegalidad, en definitiva, los tribunales determinaron que la acción de nulidad estaba prescrita, lo que en ningún caso puede legitimizar o darle la calidad de ilícito a los actos ejecutados.
y porque persisten los deberes morales del Estado con los ciudadanos más allá de una prescripción que está establecida por los jueces que forman parte de la misma institucionalidad. Por lo tanto, yo vine hoy para que me escuchen, para que se haga justicia, para que intercedan, para que la Armada de Chile cumpla con su deber moral de devolver lo que no le pertenece y que nos usurpó y que está retenida solamente por una prescripción artificial, ya que quedó establecido en los hechos que sí teníamos razón. Pero según algunos jueces, no todos, habría prescrito la acción de nulidad de derecho público por aplicación del Código Civil. Entonces necesitamos que se busque un equilibrio, que la Armada no se esconda detrás de un plazo que fue creado por algunos jueces, y que nos devuelva lo que nos arrebataron por la fuerza, porque ya han pasado 48 años y se actuó al margen de la ley. También solicito que se pueda investigar y buscar bases de arreglo, porque no es justo que la Armada abuse una vez más del derecho para obtener un bien que no lo adquirió legalmente. Nosotros fuimos correteados por harto tiempo, no encontramos justicia hasta el día de hoy. Fuimos perseguidos y más aún, yo he tenido que vivir en precarias condiciones porque ser mujer en Chile no es fácil. Ser soltera tampoco es fácil. Tener un hijo discapacitado tampoco es fácil. Y yo logré estudiar de profesora, tampoco es fácil trabajar porque no es tremendo sueldo. Entonces, he tenido que invertir en causas, en salud de mi hijo, en educación de mi hija, y ha sido súper difícil. También nos gustaría que se fiscalice el inmueble y las expropiaciones que ocurrieron con nosotros y también con algunos vecinos y con mucha gente en la época. Desde el 73 a la fecha, porque están en poder de las Fuerzas Armadas estos predios y que fueron expropiados como zona estratégica militar y que quedó demostrado que lo están ocupando para hacer explotaciones forestales. 48 años, toda una vida en la que no hemos podido disfrutar de lo que a nosotros nos pertenecía, donde los hijos han vivido de manera precaria. A nosotros nos da mucha pena. ¿Y cómo creen que nos sentimos cuando yo de la ventana de mi casa veo pasar en la noche los camiones cargados con rollizos de pino, de eucalipto, a vista de todos, que vienen saliendo de la Armada? Yo no sé cómo salen de ahí, si funciona alguna forestal, no sé dónde van, dónde va a parar el dinero, quién lo recibe, quién lo investiga, porque todo el mundo los ve, pero las autoridades y los fiscalizadores parece que no lo ven. Por lo tanto, es bueno exigir las responsabilidades por estas ilegalidades, no es reciente. Esto ha sido desde el 73 en adelante que salen los camiones cargados. Ahí se ha hecho explotación y tala indiscriminada. No hay bosque nativo, no hay vertientes, no se puede pasar a la playa, no dejan a nadie pasar. Y nadie sabe nada dónde van a parar los dineros. Yo solicito hoy día que por favor ustedes investiguen y que sean intermediarios para exigir la devolución del predio. Porque yo creo que con estos 48 años que han hecho negocios, esa plata que le obligaron a mi papá a recibir con la fuerza, yo creo que se la pagaron con creces.
También mencionar que, ¿por qué digo negociados? Porque la Armada también ha hecho otros negocios que, por ejemplo, vendió al Fuerte O'Higgins, lo compró en 400 millones y lo vendió en 1.000 millones. Entonces eso es necesario investigar, en el caso mío y en el caso de otras personas. Finalmente, yo, para terminar, quiero leer textualmente algo que publicó un pequeño artículo que publicó la Armada de Chile en su página web el año 2014. Dice: la familia Delano es legendaria en nuestra historia y su nombre fue legado a la posteridad con legítimos títulos. Sus antepasados, héroes de guerra y del mar, y sus descendientes que han pasado por la Armada la han prestigiado en su paso por ella y han sido creadores de industria en bien del progreso del país. Con estas palabras se refieren a nuestros antepasados, sin embargo nos despojaron y no hemos tenido justicia. A nosotros nos causa, a mí particularmente me causa indignación debido a la contradicción de sus actos con el reconocimiento que dicen tener hacia nosotros. ¿De qué vale el reconocimiento si no han reconocido el abuso cometido hacia nuestra familia y hacia nuestro patrimonio? Yo voy a dejar hasta aquí mi exposición, confiando en que ustedes puedan ayudarnos a investigar, a que la Armada cumpla su deber moral y esperando por esta justicia que nos tenían 48 años. Quiero presentar a Ignacio Sabiaín, que me acompaña y es nuestro abogado, para que complemente la información técnica jurídica si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta de ese tipo. Y de antemano le agradezco de todo corazón que me hayan podido escuchar después de tantos años, que tanto que nos ha costado para que encontremos justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ofrezco la palabra a su abogado. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad, muy buenas tardes a las y los honorables miembros de esta comisión, agradeciendo de antemano su muy buena disposición para permitirnos exponer sobre ciertos puntos de relevancia institucional, jurídica y judicial sobre el daño causado a la familia Sued Delano como víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, donde su pecado fue simplemente vivir en la península de Tumbes y no consentir en la forma en que aquellos se hicieron del poder, y así nos ha quedado claro en el relato que nos ha expuesto la señora Tania. Por eso, en forma sintetizada, el objetivo es pedir a esta comisión el estudio de los hechos expuestos que van a ir muy bien ordenados en una minuta que será entregada en el correo que nos designen, y además que se requiera la información a la Armada para que se pueda fiscalizar la legalidad de las expropiaciones ocurridas entre los años 1973 y 1990, fundados en la Ley 7200, y que se pueda constatar por esta Cámara si dichos predios se usan realmente para los fines de seguridad nacional establecido en el artículo 3 de la Ley 7134, en su caso las razones por las que no cumplen con dicho fin. Sin perjuicio, que es lo más importante, crear las condiciones para la construcción de puentes de comunicación destinados a la búsqueda de acuerdo con la Armada de Chile para que cumpla su deber moral de restituir o, en su caso, indemnizar, sin perjuicio de las facultades legislativas dirigidas a indemnizar a las víctimas de usurpaciones ocurridas entre los años 1973 y 1990, como es el caso de la familia Sued Delano. Previo a la exposición objetiva del caso concreto, no podemos dejar de mencionar ciertos aspectos que son indiscutidos para cualquier persona e institución. Primero, después de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile usurparon tanto el poder del Estado como el ejercicio de la soberanía de este país, cometiendo abusos al margen de la ley y en la más absoluta impunidad, atentando contra las personas y sus bienes. Los que han sido calificados
en forma transversal como violaciones a los derechos humanos. Segundo, la Junta de Gobierno realizó, y eso es indiscutido, acciones para garantizar la propia impunidad de sus miembros, como lo fue el Decreto Ley 2191 del año 1978, mal llamada Ley de Amnistía, y en el caso concreto, por la dictación de decretos de expropiación dirigidos a legitimar la usurpación de predios realizadas con anterioridad, esto es, los años 1973 y 1974. Tercero, también es indiscutido que toda tentativa de legitimar los abusos cometidos mediante un autoperdón son en realidad actos de encubrimiento que padecen una nulidad de derecho público. Atentan contra el principio de legalidad y vulneran la igualdad ante la ley. Atentan contra el orden internacional y constitucional y en realidad no producen efecto alguno, como el citado Decreto Ley 2191. Cuarto, la nulidad de derecho público se produce de pleno derecho. No puede sanearse de manera alguna, ni siquiera por el lapso de tiempo. Los actos administrativos que se ejecutaron fuera de la competencia, sin los requisitos que establece la ley, son nulos por disposición constitucional. Y no existe ningún sistema de validación o saneamiento que permita transformarlos en ilícitos. Y así lo ha establecido la Corte de Apelaciones de Santiago, lo podrán ver en Gacetas Jurídicas número 278, páginas 78 y siguientes. Quinto, el artículo 7º declara la nulidad por sí misma, y la sentencia judicial lo constata, como fue en este caso. Y lo más importante, la nulidad de derecho público sustenta no solo el principio de legalidad, sino que además es un pilar fundamental para la construcción de un adecuado Estado de Derecho. La primera obligación asumida por los Estados partes, en los términos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, es respetar los derechos y libertades, siendo no solo un deber, sino además una garantía, quedando el Estado obligado a prevenir, investigar y sancionar la violación de los derechos humanos desde el punto de vista de la aplicación de las disposiciones del derecho interno sobre prescripción. Incluso constituyen esas, al invocar una prescripción, una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y consecuentemente puede comprometer la responsabilidad internacional, como el gran caso conocido contra este país, Barrios Altos. Y el otro caso también muy parecido, Trujillo Bosa, pero versus Bolivia. El último punto, que también es indiscutido como una realidad consensuada, que la resolución 60-147 de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 19, impone la obligación al Estado de restituir los bienes. Restitución siempre que sea posible y a devolver a la víctima la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave al derecho humanitario. Por lo anterior, no cabe duda de que aquí el legislador tiene una función tremendamente importante para respetar o hacer respetar mediante la correspondiente normativa los tratados internacionales. Desde este punto de vista ya comenzamos a abordar la situación de hecho que nos convoca, considerando en primer lugar el contexto de la problemática, el segundo, el contexto de la dictación de la Ley 7200, que invoca la dictadura para la expropiación, la legalidad de la usurpación violenta y sus efectos jurídicos. Veamos el contexto fáctico. Ya la señora Tania algo nos esbozó. Existe, sin duda, un sistema de responsabilidad por actos abusivos de las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de la gobernanza por vías de hecho. Pero lamentablemente en nuestro país no está definido, tampoco en nuestra legislación.
Y el régimen de transición a la democracia que buscaba justicia y reconocimiento de ellos se transformó en una verdadera eternidad que motivó la crisis social. La democracia chilena se reinicia ya en 1989, sobre cimientos de actos administrativos, legislativos, constitucionales y judiciales gestados y diseñados durante la dictadura sin que a la fecha existan remedios a las situaciones injustas, indebidas, ilícitas y abusivas cometidas por la Junta de Gobiernos y sus militares. El año 1973 se produce un golpe militar. Las fuerzas castrenses toman nuestro Estado, toman la vida de las personas, toman el patrimonio. En ese contexto ingresa violentamente las Fuerzas Armadas al Fundo El Laurel, ubicado en la península de Tumbes, Talcahuano, expulsando a sus propietarios. Los hechos, y aquí quiero destacar, son constitutivos del delito de usurpación. Es un delito permanente, tipificado en el artículo 457 del Código Penal chileno, adquiriendo la Armada de Chile una posición violenta, regulada en los artículos 709 y siguiente del Código Civil, que no nos habilita para adquirir la prescripción adquisitiva. Y destaco, no nos habilita para adquirirlo por prescripción adquisitiva, porque así lo establece expresamente el artículo 2510, la regla tercera del Código Civil. Y aquí se nos genera una situación muy peculiar, porque durante la usurpación, y con la finalidad de encubrir su actuar, al igual que en la ley de amnistía, y adquirir malamente un inmueble, Augusto Pinochet dicta un decreto supremo, 34 de 1983, fundado en la ley 7200 del año 1942, cuyo artículo 19 autoriza al presidente de la República. Él no era presidente de la República primero, o sea, yo creo que ya está muy claro que nunca fue presidente de la República. ¿Autoriza para qué? Para realizar expropiaciones que proponga el Consejo Superior de Defensa Nacional, siempre que tenga como único objeto las finalidades del artículo 3 de la ley 7144. Sin embargo, en el caso concreto, no podemos obviar que nunca existió el fin de seguridad nacional. Lo que quedó establecido en forma incuestionada por parte del Consejo de Defensa del Estado en todas las sentencias de grado. En primera instancia se acogió la demanda, porque se constató no solamente la usurpación violenta, sino además la ilegalidad en la dictación de los decretos expropiatorios, como también se constató que ese fondo no se utiliza para fines de seguridad nacional, hasta el día de hoy. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, haciendo suyo los hechos, constatando la nulidad de derecho público, compartiendo los aspectos de hecho de la sentencia de primer grado, luego estima que concurre la prescripción extintiva de la acción de nulidad de derecho público por aplicación del artículo 2510 del Código Civil. La verdad, ¿cómo poder aplicar, que es un tema también muy discutido, cómo poder aplicar la prescripción civil a una nulidad de derecho público regulada en el artículo 7 de la Constitución, cuando ese mismo artículo 7 es posterior al Código Civil, nunca previó la prescripción, no la regula, y es un efecto simplemente de un artificio muy forzado de carácter judicial. ¿Y por qué artificio? Porque son normas de derecho privado que regulan la prescripción ordinaria de 5 años. La prescripción de la acción de una obligación impide la exigibilidad, pero no extingue la obligación, porque la transforma en natural. ¿Ya? La prescripción en materia civil sanea, acá no. La prescripción adquisitiva es procedente, acá no. ¿Y por qué no? Porque ni siquiera hay justo título.
y además es violenta. Entonces, sabiendo la Armada de Chile el conflicto que se generaba, como dijo la señora Tania, se suscribió una escritura muy leonina y muy extraña, muy abusiva, donde incluso señala que se transfiere el dominio absoluto y perpetuo del predio, una escritura supuestamente de pago de una indemnización de 6 millones de pesos por el fondo de 247 hectáreas. Suscrito obviamente ante un notario que era hermano del comandante de la Armada en aquella época, ¿ya? Con cláusulas reiterativas y abusivas muy inusuales, donde la misma Corte se hace cargo de ellas y dice, aún así, no puede en ningún caso subsanar la ilegalidad. ¿Ya? La ilegalidad. Los fallos son contundentes. Lamentablemente, la Corte de Apelación de Concepción, con disidencia, por cierto, acoge una prescripción con disidencia. Y la Corte Suprema, con 2 votos a favor nuestro, que estimaba que efectivamente era procedente el recurso de casación porque era una acción imprescriptible, la rechaza estimando que es prescriptible con votos de 2 abogados integrantes, dentro de ellos el señor Quintanilla, quien era ex abogado asesor del Consejo de Defensa del Estado, litigante en esta causa. Existe un problema contextual que sin duda afecta las funciones de la Cámara de Diputados y dice relación con la ley 7200 que se invoca. La ley 7200 que usa la Armada para expropiar es una respuesta al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, época en que la preocupación del gobierno fue la de poder gozar de herramientas eficaces para enfrentar de modo rápido y oportuno cualquier conflicto bélico. En esa circunstancia se autorizó al presidente de la República para realizar las expropiaciones. Pero pareciera ser que habiéndose sobrepuesto el Estado chileno a este peligro inminente de participar en la Segunda Guerra Mundial, la ley careció de sentido, pero se siguió ocupando, sobre todo en la dictadura. A pesar de haber aparentemente decaído, digamos aquí, y recordemos el mensaje presidencial de la ley 7200, que dice: la delicada situación por la que atraviesa el mundo entero con motivo del conflicto bélico que ya ha extendido su radio hasta las costas de nuestro continente y que día a día nos amenaza con sorpresas cuyas consecuencias son difíciles de prever, hace de absoluta necesidad habilitar al Poder Ejecutivo de los medios en el estado de emergencia en que vivimos. Pero con las siguientes aprehensiones en la discusión. En efecto, dice, el proyecto del Ejecutivo importa un caso clásico de delegación por parte del Congreso, del que ustedes forman parte, de la potestad legislativa, que radica esencialmente e inamoviblemente en su poder. Y el Congreso Nacional no les ha permitido delegar sus funciones, ¿ya? Siendo esta última manifiesta a la luz de la Constitución y de la historia de su establecimiento, luz que no alcanza a apagar los precedentes en contrarios que pudieran invocarse. Ninguna cuestión de confianza aquí, dicen en el mensaje, aún la más amplia, ni ninguna circunstancia o premio extraordinario, con ser el más extremo, sería bastante para sanear el vicio de nulidad absoluta de que adolecería el otorgamiento por el Congreso de la autorización que se solicita. A pesar de ello, hasta el día de hoy, esa ley se sigue ocupando y el Congreso debe revisarla. ¿Por qué? Porque no se puede dejar en manos de la Armada de Chile la expropiación de un bien. Sobre todo cuando ha ocurrido en un periodo de dictadura. En el caso concreto, como ya habíamos dicho, los tribunales dejaron asentados los hechos. La Corte Suprema, el voto disidente, en una forma muy sintetizada y muy clara, establece lo siguiente.
Los hechos de la causa a los que estos jueces han de estarse en la medida que la objeción de estudio no abarca problemas relacionados con el derecho probatorio, están explicitados en las sentencias de primera instancia y pueden sintetizarse en lo que sigue. ¿Ya? Vamos a lo que nos importa. El demandante fue despojado del derecho a la propiedad privada de sus bienes, a los derechos inherentes a la propiedad como a la posesión material de lo suyo, a la disposición a realizar labores en ello, a darlo en comodato, a arrendarlo, a enajenarlo y, en fin, usarlo y gozarlo durante un lapso superior a 10 años. Y sigue, con posterioridad a la usurpación. A la usurpación. Eso es penal. Y se mantiene el delito mientras conserve el bien en su poder. Intentó legitimársela mediante un acto expropiatorio. Sin embargo, se trató de un no ajeno a todo procedimiento, ejecutado a base de la fuerza y poder de un órgano castrense. Esos puntos, no cabe ninguna duda que son aspectos de hechos asentados y que en razón de un cuestionado voto de mayoría, integrado ya por la ministra titular de la Corte Suprema, señora Andrea Muñoz, la única ministra titular que falló con el voto de mayoría, la única, y que llegó como abogada externa a propuesta del presidente, señor Sebastián Piñera. Trabajó en la superintendencia de ISAPRES, integró el Consejo Directivo de la Academia Judicial, fue asesora del Consejo Nacional de Control de Drogas y Estupefacientes. Y le siguen los abogados integrantes, como ya dije, Álvaro Quintanilla, exconsejero del Consejo Federal del Estado, y Jaime Rodríguez, quien trabajó como ministro de la Corte Suprema los años 2004 y 2012, también nombrados por el gobierno como ministro integrante del mismo, el gobierno del señor Sebastián Piñera. No cabe duda que pareciera ser que no existió la garantía de tener jueces independientes, porque los otros dos miembros titulares optaron por la disidencia y señalaron no solo que la acción no es prescriptible, porque no hay plazo realmente, no existe plazo, sino que además hicieron el trabajo de constatar las ilegalidades establecidas en la sentencia de manera irrefutable, tanto en los fallos de primera instancia como en los fallos de segunda instancia, y en el fallo de segunda instancia se hace cargo incluso de la escritura, también afirmando que no era posible en su considerando 12, no era posible en ningún caso alterar los hechos ya establecidos o legitimar una expropiación totalmente ilegal. De ahí Don Ignacio, pudiéramos acortar la intervención porque se puedan hacer las preguntas y también tenemos que tomar algunas resoluciones, si así usted también lo estimare, por favor. Señora Presidenta, le encuentro toda la razón y muchas gracias por darme ya este último aliento. No cabe duda que estamos en una situación en extremo compleja, donde existe la Armada de Chile con un predio que ocupa materialmente, con títulos cuya ilegalidad fue constatada judicialmente y que con una prescripción de una acción que en realidad carece de plazo. Pero esa prescripción no alcanza a validar o a legitimar la usurpación. La usurpación es un delito permanente que se mantiene hasta el día de hoy. Por consiguiente, ya podría existir antecedentes suficientes para la responsabilidad penal. Por lo anterior, y agradeciendo la intervención que nos han permitido hacer en esta oportunidad y pidiéndole a esta comisión el estudio de los antecedentes para que se fiscalice no solamente la legalidad de estas expropiaciones, que ya está establecido que es ilegal, sino además todas aquellas ocurridas entre los años 1973 y 1990, expropiaciones fundadas en la ley 7200,
y si dichos predios se usan realmente para los fines establecidos en el artículo 3 de la Ley 7.134, todo ello en uso del ejercicio de la facultad fiscalizadora. Sin perjuicio, como ya dijimos, de hacer de puente de comunicación para que efectivamente se obtenga una reparación o una restitución conforme a los tratados internacionales por haber sido mi representado víctima de violación a los derechos humanos durante el año 1973 y principios del año 1974. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Ignacio Zaplain por su exposición. Ofrezco a las diputadas y diputados la palabra para proceder a hacer las preguntas respectivas. Señor secretario, señorita Paula. Presidenta. Gabriel Asensio, presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Gabriel Asensio. Bueno, presidenta, agradecer a nuestros invitados, agradecer la presentación de la señora y del señor abogado. Bueno, una presentación larguísima, no es fácil, de alguna manera asimilar la cantidad no solamente de hechos, sino también de antecedentes jurídicos, ¿no es cierto?, que aquí existen. Yo creo que lo que tenemos que pedir inmediatamente es que la promesa de enviarnos una minuta con relación a los hechos, ¿no es cierto?, pueda ocurrir lo antes posible, ya sea... parece que pidió un correo electrónico el señor abogado y por lo tanto podría mandarnos una minuta que contenga su presentación o los datos más importantes de la presentación hecha y de los antecedentes que aquí se han señalado. El caso, a juicio mío, es bien notable, ya es muy interesante, además, desde el punto de vista jurídico es extraordinariamente interesante, pero lo que pasa es que detrás de esto, que puede ser tan interesante, tenemos a una familia completa que lo que reclama es justicia. Y reclama justicia por hechos que fueron ocurridos por aplicación de normas que nunca debieron aplicarse. Pero bueno, entonces yo pediría eso, pero yo creo que si el señor secretario de la comisión ahora, ¿no es cierto?, me acompaña, podríamos pedirle un informe a la Armada, que nos cuente, ¿no es cierto?, su versión acerca de los hechos. Ahora el señor secretario no me va a poder decir, ¿no es cierto?, que estamos ante un juicio pendiente, ni nada que se le parezca, no tenemos nada, esto se acabó, ¿no es cierto?, por ahora ante los tribunales, y por lo tanto perfectamente esta comisión podría pedir los antecedentes sobre la base de las presentaciones que han hecho, ¿no es cierto?, tanto la señora como el abogado Sapiaín, ¿ya? Debo decir que tuve un compañero de curso de apellido Sapiaín que perfectamente puede ser el padre del abogado, pero ya veremos, eso es materia de otro costal. Pero quiero ver si podemos pedir los antecedentes a la Armada, pedir la minuta al señor abogado, y por ahora yo no sé qué resolución podríamos tomar, por ahora, solamente por ahora, sino que sobre la base de los antecedentes que tengamos, quizás en algún momento reanudar esta discusión y ver cuáles son los caminos que la comisión podría tomar. Creo, ¿no es cierto?, sin perjuicio de las cosas que se nos vayan ocurriendo ahora, porque tenemos tan poco tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Gabriel Asensio. Ofrezco la palabra. ¿Hay más diputadas o diputados solicitándola? No, señora presidenta, no hay palabra solicitada. Ya. Señor secretario, de acuerdo a lo que nos señaló el diputado Gabriel Asensio, ¿cuál sería la propuesta? Además de solicitarle los antecedentes que nos ingresen vía correo de la Secretaría de la Comisión. Te doy la respuesta inmediatamente, que estoy terminando de anotar el oficio. Ya. Ahora sí. Muy bien, señor diputado don Gabriel Silver. Efectivamente, esta vez no le voy a decir que no. Así que vamos a dirigir un oficio a la Armada de Chile. Pero para dirigir dicho oficio a la Armada de Chile es preciso contar con los antecedentes que nos mande don Ignacio. Para, en el fondo, el oficio va a tener dos contenidos. Básicamente, poner en conocimiento primero que la Armada tome conocimiento de que nosotros a su vez tuvimos conocimiento de estos hechos. Ya eso no es menor. El segundo es que en base a estos conocimientos adquiridos y en base a la minuta del señor abogado, que la Armada emita un comunicado formal y directo a esta comisión.
recién recibido una respuesta de ellos, ya podríamos tomar una resolución más de forma o de fondo, dependiendo de la naturaleza de la respuesta. Eso es, señora presidenta. Si gusta, tomamos el acuerdo. Sí, por supuesto. ¿Habría algún diputado que se oponga a lo solicitado por la familia Sweet y por el abogado señor Sapiain? Sí, yo, señor secretario, me opongo. Usted se opone, un voto en contra. Don Raúl Saldívar, ¿cuál es su voto? No lo escucho. Ok, afirmativa. Don Tucapel Jiménez, ¿cuál es su voto? Afirmativa. Muy bien, señor Gabriel, bueno, no, perdón, Gabriel Asensio, perdón. Afirmativa, me imagino. Afirmativa, sí. Afirmativa, muy bien. Celis, me parece que está el diputado que está al frente suyo, ¿no? Sí, secretario, gracias. A favor, porque entiendo que son oficios de consulta, así que a favor. Y de antecedentes, perfecto. Y antecedentes, sí. Sí, señora presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. Muy bien. Tenemos 5 votos a favor, 1 en contra. Aprobado el oficio, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra solicitud de la palabra, señor secretario? No, señora presidenta, no hay palabras solicitadas. Muy bien. Le agradecemos a doña Tania Sweet, al abogado don Ignacio, ¿cuánto dijeron? Con mayor claridad y precisión, señor secretario. Sapián, ¿o no? Sapién, ya. Claro, muchas gracias, don Ignacio. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.